o tratar de desterrar esa idea de que el cerebro cuando se muere ya no se recupera y antes había un concepto que tenía un infarto cerebral, lo tienen de rema, ya déjalo ahí, no hay nada que hacer, ¿no? Esa idea ha cambiado enormemente, ¿no? Estadísticamente antes se consideraba, se considera que es un grave problema de salud mundial, ¿no? Porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la tercera es incapacidad, ¿no? Es un porcentaje bastante frecuente de lo que representa la patología a nivel de los hospitales generales, ¿no? Más o menos un 50%. Entonces, para ustedes es importante porque conozcan de todos los años al menos los conceptos básicos para poder manejar pues, un stroke, ¿no? Y recordado lo que decía Fisher, que para que una persona aprenda enfermedad cerebrovascular tiene que aprender de desorden cerebrovascular en cerebrovascular, ¿no? ¿Qué quiere decir que un paciente es totalmente distinto? No siempre los patrones los pacientes con enfermedad cerebrovascular se presentan del mismo modo, ¿no? Entonces, tres cosas claves que tienes que aprender cuando manejas una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Que todos los médicos, desde la atención prehospitalaria hasta la atención, pues, en los hospitales más avanzados, tienen un papel que jugar, ¿no? Y básicamente desde la prevención hasta la terapéutica misma, ¿no? Y tienes que ser siempre bien cuidadoso en el examen clínico que hagas, ¿no? ¿Para qué? Para dar el tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte que aquí lo más importante es la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque una enfermedad cerebrovascular es una emergencia y, bueno, el tiempo significa cerebro, ¿no? Si tú dejas correr el tiempo, se muere más cerebro, entonces el paciente va a generar más discapacidad y por ende va a tener más muerte y mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, es importante que la vez pasada ya les había comentado en cuanto a los términos, ¿no? Ya les había dicho que hay gente que utiliza términos como sinónimos. Entonces lo que quiero que recuerden acá en este caso es lo que se refiere cada palabra, ¿no? Entonces un accidente vascular cerebral era un término que antes se utilizaba para describir algo que era brusco, ¿no? También se llamaba apoplejía. Pero la gente ya no utiliza mucho el término porque dice que no hay nada que se accidente en el cerebro y es un término un poco adecuado, ¿no? Entonces el término general que se utiliza es la enfermedad cerebrovascular, los famosos SCVs, ¿no? Pero esto es un concepto general, no se olviden, es una palabra que implica cualquier anormalidad de cualquier vaso, ya sea un vaso arterial o un vaso venoso, o sea una patología aguda o sea una patología crónica. Entonces tú no lo puedes utilizar como sinónimo de ictus o de stroke, ¿no? Que son los dos términos que se deben utilizar para indicar brusquedad, ¿no? Sino que tienen diferente origen. El ictus es un término latín y el stroke es un término anglosajón, ¿no? Entonces cuando tú de hoy en adelante quieras hablar de procesos agudos, tienes que utilizar la palabra ictus o la palabra stroke, ¿entendido? ¿Ya? Y desorden cerebrovascular más o menos es sinónimo de enfermedad cerebrovascular. Entonces, por definición, ¿qué es una enfermedad cerebrovascular? Es todo trastorno en el cual un área encefálica se va a afectar de forma transitoria o también puede ser permanente, ya sea por isquemia o por hemorragia, ¿no? Y puede estar implicado uno más vasos cerebrales, ¿no es cierto? Y esto dentro de un proceso patológico. Datos estadísticos no les importa mucho, son datos más o menos de, si lo quieren ver luego, de pacientes de hospitales peruanos, ¿no? Lo que sí es importante que recuerdes acá es este cuadrito, ¿no? Este concepto ha cambiado un poco, pero antes en los hospitales, miren, ese 24% era el porcentaje de pacientes que llegaban dentro de las 3 primeras horas en que antes se consideraba que se podría hacer la trombolisis. La trombolisis es un tratamiento estándar para como tratamiento para el stroke isquémico, ¿ya? Entonces, mire, solamente al 24% de las personas que tenían stroke isquémico se les podía hacer trombolisis, o eran potencialmente candidatos a hacerles trombolisis. Y todo el resto de pacientes se perdían porque llegaban fuera de la hora. ¿Y esto por qué pasaba? Porque nadie les educaba para que identifiquen precozmente un stroke, ¿cierto? ¿Ya? Y esto es importante, ¿no? Los pacientes que tienen stroke, ¿no es cierto?, no tanto se mueren por el stroke mismo, sino que la mayoría de veces se mueren por las complicaciones. Y de las complicaciones, ¿cuál? Las infecciones a la cabeza. ¿Cuál de las infecciones? Las infecciones respiratorias y las infecciones de vía urinaria. Son las dos más frecuentes. Ya después que haya trombosis, que haya patología cardíaca, ¿no es cierto? Eso es menos frecuente, pero lo que más se mueren los pacientes es por tener enfermedades infecciosas. Otra cosa que es importante, que los pacientes que tienen stroke generalmente quedan secuelados, ¿no? O te quedan por ahí con algún grado de déficit motor, están hiparéticos, hemipléjicos, o tienen alguna alteración del lenguaje, ¿no? Están disfásicos o afásicos. Y más, incluso en grado severo, secuelas en grado severo que representan al 30-40%.
¿ya? Hay pacientes que hacen una recuperación total o hacen una secuela mínima que es más o menos el 50-70%. Pero el peligro está acá, ¿no? En hacer la recurrencia, en la recurrencia que tienen estos eventos, ¿no? Más o menos el 5 al 15% de pacientes vuelven a hacer un stroke en el primer año y hasta el 40% lo vuelve a hacer en los 40 primeros años, hasta los 5 primeros años. Entonces la importancia de hacer prevención secundaria, incluso hacer prevención terciaria, ¿no? Entonces alguien me va a decir, ahorita como en el intervalo, ¿cuál es la diferencia entre prevención primaria, entre prevención secundaria y entre prevención terciaria? A ver, ¿quién es uno de tercer año? Que ha llevado ya algo de epidemiología, que es que llevan en básicas, ¿no? A ver, Tigre, ¿cuál es la diferencia entre prevención primaria, secundaria y terciaria? A ustedes ya les han enseñado el proceso fisiopatológico de la enfermedad, ¿no? Que es un patogénico y un patogénico, ¿no es cierto? Fundamentalmente basado en eso. A ver, ¿cómo entienden ustedes que sea una prevención primaria, secundaria y terciaria? A ver, un voluntario. Se supone que la prevención primaria es cuando no ha pasado nada al paciente, ¿no es cierto? O sea, es antes de que se produzca el proceso patogénico, o sea, es en el periodo prepatogénico. La prevención secundaria es cuando ya se produjo, pero tú quieres limitar la extensión del daño, ¿no es cierto? O sea, ya está, pero quieres evitar que vuelva. Y la prevención terciaria es cuando tú quieres prevenir las complicaciones que llevan en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un ejemplo, yo tengo un paciente que es hipertenso. Si yo quiero hacerle prevención primaria, le trataré bien la presión para que no me suba y no me produzca un infarto. Si el paciente se infartó, de todas maneras tuvo un infarto cerebral y ya no lo puede tratar a tiempo, yo le empiezo a dar aspirina y atorvastatina. Entonces trato de limitar que no se extienda el daño. Entonces es una prevención secundaria. Y si yo quiero, de repente le pongo unas medias elásticas, o ya hago anticoagulación profiláctica, estaría evitando, haciendo prevención terciaria para evitar que haya una complicación que es la trombosis, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es un ejemplo de los tres tipos de prevención. Entonces, ¿por qué recurre? Porque la gente no hace prevención, o sea, lo dejan ahí, se produce el stroke y después nadie hace nada por ellos. O el paciente mismo se abandona, ¿no? Porque tú no lo concientizas de que el problema puede volver, ¿no? Es por eso que hay gente que hace después enfermedad cerebrovascular recurrente, o hacen hemorragias cerebrales a repetición, o hacen también infartos cerebrales a repetición, ¿no? Y los pacientes terminan haciendo demencia, y los pacientes haciendo demencia se vuelven una carga familiar, y después vuelven a hacer, se postran y hacen un círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, factores de riesgo, como en cualquier enfermedad cerebrovascular, factores que tú puedes modificar y factores que no puedes modificar. Los que no puedes modificar, la edad, bueno, el sexo que está en duda con eso del género, bueno, el sexo que no lo puedes modificar, la raza, bueno, a nivel sociocultural no tanto, porque es un poco modificable, pero los tres principales son la edad, el sexo, la raza y los factores genéticos, los factores hereditarios, ¿no es cierto? Esos cosas tú no lo puedes modificar, pero sí tú puedes trabajar a nivel de las comorbilidades que tenga el paciente, pues tratar la hipertensión, el tabaquismo, el diabetes, el sedentarismo y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no te olvides que hay factores que tú los puedes modificar, en esos tienes que trabajar. Lamentablemente hay algunos que no se pueden modificar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifica el stroke? Cuando ustedes tengan clasificación del stroke, el stroke se clasifica en dos grandes grupos, ¿no? Los que son isquémicos, o sea, los que son debidos a falta de flujo sanguíneo cerebral, y los que son por rotura de un vaso, ¿no es cierto? O las llamadas hemorrágicas. ¿Qué porcentaje? Más o menos del 80 al 85% son isquémicos y del 15 al 20% son hemorrágicos. O sea, más frecuentes son los isquémicos. Y los isquémicos a la vez pueden ser globales, ¿no es cierto? Hay isquemia global o puede haber isquemia focal. Y esa isquemia focal puede ser transitoria, lo que llaman los famosos TIAs, los accidentes isquémicos transitorios, o ya pueden ser isquemias establecidas que conllevan por lo tanto a hacer muerte del tejido cerebral, o sea, hacer infartos, ¿ya? Y los infartos ya pueden ser embólicos, trombóticos, de pequeños rasgos que vamos a mencionar más adelante. Y las hemorragias a su vez pueden ser hemorragias del parénquima cerebral, o lo que se conoce como las hemorragias intracerebrales, o pueden ser hemorragias subaracnoideas. Las hemorragias subaracnoideas que pueden ser espontáneas, normalmente por rupturas de aneurismas o por malformaciones arteriovenosas, lo que se conoce como las hemorragias subaracnoideas espontáneas, y las otras hemorragias subaracnoideas que son secundarias a rotura a traumas, ¿no? o a complicaciones de una hemorragia intraparenquimal, ¿no es cierto?, que se ha extendido al espacio subaracnoideo. Y la hemorragia intracerebral puede ser lobar, ¿no es
cierto? Puede ser profunda en el tronco encefálico en el cerebelo. Eso sería por las colisiones. El concepto general que debe quedar es que el stroke puede ser isquémico o hemorrágico. Los isquémicos más frecuentes, 80-85%, los hemorrágicos 15-20%. Eso les van a preguntar en el examen, posiblemente si es que dan exámenes, porque preguntan cuáles de los strokes son los más frecuentes, ¿ya? Ahí están los porcentajes, si lo quieren ver luego. Las clasificaciones existen por topografía, por fisiopatología, por extensión, por todo, pero la clasificación que ustedes tienen que aprender es la clasificación que se llama la clasificación del TOAS. Ya, esa clasificación es una clasificación antigua, ya que se dio bastantes años anteriores, pero es la que más se utiliza y es la que ustedes deben aprender. Y esta clasificación del TOAS, ¿no es cierto?, que es un ensayo, clasifica el estrés isquémico básicamente en 5 grupos. Los accidentes que son de grandes vasos, los conocidos como atriotrombóticos, ¿no es cierto? Los cardioembólicos, estando a la cabeza como el principal factor cardioembólico, ser fibrilador, la fibrilación auricular. Si les preguntan ustedes cuál es el principal factor de riesgo para hacer embolismo, la fibrilación auricular de lejos la fibrilación auricular. Después están las valvulopatías, los defectos congénitos como el foramen oval permeable, que tenga un mixoma, lo que quieras. Pero si por excelencia, ¿cuál es la patología cardíaca más frecuente que produce infartos cerebrales? La fibrilación auricular. Después vienen los infartos de pequeños vasos. Los infartos de pequeños vasos, más conocidos como los infartos lacunares. Estos infartos lacunares, antes ustedes lo van a encontrar en los libros que decían, ¿qué es un infarto lacunar? Es todo aquel que tiene menos de 15 milímetros. Demostrado por tomografía o por resonancia. Ahora ya está cambiando un poco ese concepto. Ahora dice que ya no importa mucho el tamaño, lo que importa es el tipo de vaso que se afecta. Entonces ahora se está utilizando esta palabra para nombrar aquellos infartos que tienen su origen en alteración de las arterias profundas, o sea, las dentículas estriadas que llevaban ustedes en neuroanatomía, dependientes de la arteria cerebral media o de la cerebral anterior, ¿ya? Los otros son el grupo de las otras causas, o de causas, o sea, menos frecuentes, pero conocidas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que sufren de enfermedades vasculíticas como el lupus, como los síndromes antifosfolipídicos, esos pacientes pueden hacer infartos de otras causas. La cocaína, que les mencioné la vez pasada, algunos fármacos, ¿no es cierto? Y el quinto grupo es los stroke isquémicos de etiología indeterminada. ¿Y por qué no se determina? Porque tú estás, como se dice, compitiendo entre dos o más causas. De repente el paciente tiene una aterotrombosis, pero también es fibrilador, entonces tú no sabes cuál es cuál que le produjo, ¿no? O porque tú todo ese examen te haces y no le encuentras hasta ahorita la causa, o porque estás en un hospital de menos complejidad de repente y no tienen todos los estudios necesarios para determinar qué tipo de stroke tiene. Entonces, no se olviden, si a ustedes les van a preguntar en alguna vez en el examen, esta es la clasificación del TOAS que tienen que aprender. ¿Estamos? 5 grupos. Ahí ya son más o menos cómo relacionar las clasificaciones. Los aterotrombóticos, no se olviden, esto tiene que ver con relación a la formación de las placas de ateroma. Normalmente van a comprometer de los medianos y grandes vasos, ¿no? Estos generalmente son territorios extensos, porque generalmente estos aterotrombóticos son de vasos grandes. O sea, ¿de quién estamos hablando? De repente de una cerebral anterior completa, de una cerebral media completa, de una carótida completa. O sea, te cogen territorios vasculares extensos, ¿ya? Pueden ser con estenosis o sin estenosis, dependiendo del valor que les digo, que está obstruido mayor o no del 50%, ¿ya? Los cardioembólicos, como digo, son de mediano grande vaso, normalmente son corticales, ¿ya? Y como les decía acá, la fibrilación auricular es la patología más frecuentemente relacionada con cardioembólicos. Los infartos lacunares, como les digo, que antes se consideraba de 1.5, como les digo, ese concepto ya está cambiando, pero tradicionalmente todavía para los exámenes a veces preguntan ¿cuánto mide un infarto lacunar? Menor de 1.5 centímetros o menor de 15 milímetros, ¿no es cierto? Y esto dan habitualmente lo que se conoce como los síndromes lacunares. Los más frecuentes, la hemiparesia motora pura. Entonces, ¿por qué son lacunares? Por ejemplo, miren, ustedes tienen un paciente, ustedes saben el homúnculo de la cápsula interna, ¿no? Entonces ustedes saben que las fibras motoras, por ejemplo, se originan en la corteza frontal, ¿no es cierto? En el área motora, el área 4 de Broca, ¿no es cierto? Del área motora se juntan las fibras, confluyen en la corona radiada y van al brazo posterior de la cápsula. Y del brazo posterior de la cápsula entran a la parte anterior del mesencéfalo, al pie mesencefálico, al puente, ¿no es cierto? Por la pirámide se decusan y van luego ya por el asta anterior. Más o menos esa es la idea de cómo sigue la vía motora. Entonces, cuando son lacunares quiere decir que es un infarto chiquito, o sea, casi como decir un infarto estratégico.
Entonces, por ejemplo, si tú sabes que las fibras motoras se condensan en el brazo posterior de la cápsula, que es chiquita, y se produce un infarto exclusivamente en ese brazo posterior de la cápsula, te va a producir un déficit motor exclusivamente, o sea, te va a producir una hemiparesia motora pura. Entonces, pues, ese es un síndrome lacunar. Otras veces, si de repente te compromete el brazo posterior de la cápsula, pero el tercio terminal, donde estás solamente ahí por donde pasan las fibras sensitivas, te producirá un síndrome sensitivo puro, ¿no? O a veces la combinación de los dos. O te puede producir, como también tiene, yo les había dicho que para el equilibrio no solamente participa el cerebelo, sino también puede participar los núcleos basales, te puede producir alteración de un núcleo basal que está próximo y te puede producir una hemiparesia y una ataxia junto. Y el clásico, a veces que les preguntan, el síndrome de bisagre a mano torpe. Y lo suelen confundir mucho a los pacientes con infartos cerebelosos. O sea, el paciente viene y la mano es torpe, de verdad, o sea, parece una mano atáxica, ¿ya? Pero el paciente tú le haces hacer los signos cerebelosos y no tiene dismetría. O sea, él no tiene su coordinación normal, tiene su equilibrio normal, pero cuando él quiere hacer cosas, su mano es torpe, y solamente la mano. Por eso es que el síndrome se llama bisagre a mano torpe, y el paciente tiene dificultad para articular la palabra. Pues no se vayan a olvidar no se vayan a confundir con un síndrome cerebeloso, ¿ya? Normalmente estos infartos están relacionados con gente que tiene como antecedente enfermedades sistémicas, a la cabeza la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Entonces hay pacientes que de repente ustedes han tenido algún familiar que nunca ha tenido molestia, es diabético, como 15 años de diabético, es 10 años como hipertenso, dice no me pasa nada, yo no tomo de vez en cuando mi pastilla, solamente cuando me duele la cabeza o cuando me da mareo. Y de repente por ahí le da un infarto que le coge un lugar, una zona que llama su atención. De repente, por ejemplo, hace una hemiparesia. Se van a la emergencia y le hacen una tomografía y ven un montón de infartitos. Y el médico viene y le informa y le dice, ¿sabe qué? Su familiar tiene un montón de... No, pero ¿cómo va a decir que mi mamá tiene un montón de infartos si él nunca se ha enfermado? Pues lo que pasa es que esto, como se ubican en lugares que a veces no cogen zonas estratégicas, se producen. Y a la final, el resultado final es que ha dañado ya un montón de estructuras y solamente al final se manifiesta. Es lo típico, ¿no? Entonces, esto generalmente hacen los pacientes, en las imágenes, hacen unas zonas que se llaman leucariosis. Es típico hallar en estos pacientes que tienen infartos lacunares a repetición. Las causas inhabituales, como ya les digo, las enfermedades metabólicas, algunas enfermedades sistémicas raras, la migraña incluso. ¿Por qué? Porque en la migraña hay procesos de vasodilatación y también hay vasoconstricción, ¿no? Entonces puede conllevar a que haya vasoespasmo y ese vasoespasmo puede conllevar a que haga un infarto cerebral, ¿ya? Los de origen indeterminado que ya los habíamos visto. A ver, hasta ahí están más o menos enfocados o les confundí. Estrés isquémico es brutal, o sea, estrés isquémico es libros completos, ¿no? Sino que lamentablemente cuando se arma cursos tenemos que tratar de decirles algo para que más o menos se enfoquen, ¿no? No sé, ustedes cuando han visto el curso del stroke, el curso del stroke se dicta anual, ¿no? Luego un paciente hace la epidemiología, otro hace la fisiopatología, así cada ponente. Imagínense, pues hacer uno solo todito, ¿no? Pero la cosa es, como les digo a ustedes, que más o menos lleven la idea de algo que les pueda servir. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Les confundí o algo? A ver, por favor, pregunten, pues, porque si no yo siento que no les apoyo en nada. Y esa no es la idea. A ver, Alfonso, ¿alguna pregunta? Tigres del Asia. ¿Alguna pregunta, doctores? Hasta ahí, hasta esa parte de lo que es la clasificación, concepto, clasificación. Otra cosa que les quiero decir que es importante, nunca olviden a las trombosis venosas, ¿ya? Las trombosis venosas cerebrales, me estoy refiriendo, ¿ya? A veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, hay mujeres que están en edad fértil, que por ahí no quieren quedarse embarazadas de nuevo y empiezan a ponerse las ampollas anticonceptivas o a tomar anticonceptivos, ¿no? Y de un momento a otro hacen una cefalea, ¿no? Hacen un dolor de cabeza y por ahí hacen una crisis epiléptica. Le llevan a la emergencia y a veces les hacen una tomografía y no hay nada, ¿ya? Entonces, esas pacientes, o sea, tú les haces un control de nuevo y por ahí ves el signo del delta vacío que se llama en la tomografía, es en la fosa posterior, y puedes encontrar una imagen que te está sugiriendo que pueda ser una trombosis venosa. A esa paciente le haces una resonancia y de verdad tiene un
infarto secundario a una trombosis venosa. Más o menos representa el 5% de los strokes isquémicos, y a veces no lo toman en atención. O sea, ven la tomografía y está normal, no, está que se hace, que se está tensionado, mandan a su casa. Y cuando viene ya viene todo el hiparética, todo llegan a estar epilépticos, por ahí, por lo que no se han dado cuenta, ¿ya? No les había dicho lo que son las trombosis venosas cerebrales. A ver, otra pregunta. Que se duerme. Vale, Tigre, ¿alguna pregunta? Algo que... ¿Están entendiendo los de primeros años más o menos? Porque son los que menos deben entender. Porque todavía están así, es que es la verdad, no están calichines todavía, de repente hay alguna palabra que nunca la han escuchado y es así, ¿no es cierto? Porque todo es un proceso, ¿no? Por ejemplo, nunca han hablado de escuchar esto. Extraño. Es lo de malo, porque aquí todo es DSB, ¿no? Pero así, o sea, ustedes van a entrar cuando quieran buscar información, por ejemplo, entran al PAD y ahí no van a poner ustedes DSB, ¿no? Ahí no sale nada, ¿no es cierto? Pero si ponen ustedes stroke, les sale artículos del 2017, todos nuevecitos, ¿no? De estudios que hacen para hacer prevención, algunas terapéuticas nuevas. Y las unidades se llaman así, unidades de stroke, se llaman unidades de ictus, no se llaman unidades de DSB, no sé cómo, no se llaman unidades de DSB, se llaman las unidades de ictus, unidades de stroke. ¿Ya, muchachos? Doctor. Avanzamos entonces. Doctor, dentro de los fármacos, ¿cuáles son los que más afectan? ¿Los anticoagulantes, por ejemplo? Ah, no, claro, para hacer hemorragia cerebral. El uso prolongado de aspirinas también. ¿Podría ser? Los antiagregantes también puede ser factor de riesgo para hemorragia, sobre todo en pacientes que tienen predisposición para alguna alteración hepática. Pero es para la hemorragia, no, porque todavía la hemorragia es otro tema. Ese es puro isquémico nomás. Entonces, dentro de la fisiopatología, conceptos que ustedes tienen que aprender y de repente les van a hacer cuando estén llevando ya su curso de fisiopatología en la universidad. La palabra flujo sanguíneo cerebral. La palabra FSC ahí significa flujo sanguíneo normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tejido cerebral recibe más o menos 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Más o menos que represente el 20% del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y más o menos necesita 60 miligramos de glucosa. Y esto, gracias a esto, pues es que conserva y funciona normal, ¿no? Algunos de repente necesitarán menos, otros necesitarán muchísimo más, ¿no? No piensan algunos, ¿no? Y gracias a eso, pues, sabe sus membranas, puede sintetizar sus proteínas y puede liberar sus neurotransmisores para funcionar bien. Entonces, esta palabra es importantísimo que recuerden ustedes. ¿Qué es el mecanismo de autorregulación cerebral? O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras las presiones se mantengan entre la presión arterial media entre 50 y 150, el cerebro es capaz de regular su flujo de sangre de tal manera que siga funcionando bien. Pero si tú bajas ese flujo sanguíneo menor de esa presión arterial menor de 50 o la subes encima de 150, o produces hipoxemia o produces hiperoxemia. Entonces, ambas cosas pueden ser dañinas para el cerebro. ¿Ya? Por eso es importante. Entonces, este cuadrito es importante, ¿por qué? Porque si tú disminuyes el flujo sanguíneo cerebral a menos de 35, o más o menos el 50-60% del flujo sanguíneo cerebral, vas a detener la síntesis de proteínas. Entonces, a pesar de que la célula está viva, pero ya empieza a funcionar mal. Si tú le sigues bajando, entonces el flujo sanguíneo cerebral a menos de 20, ¿no es cierto? Ya no hay transmisión sináptica y las células dejan de funcionar. Y si tú le bajas ese flujo sanguíneo cerebral menor de 10, la célula se muere, ¿no es cierto? Entonces, si la célula se muere, aparecen estos conceptos que antes se consideraba lo que es la zona de penumbra. O sea, ¿qué es eso de amarillito que ustedes ven? O sea, ¿qué se suponía? Un vaso sanguíneo se tapa, no le llega sangre, la parte central o el núcleo o el core que se llamaba, que lo que ven de morado, esa parte era infarto establecido. O sea, por esa partecita no hacías nada porque ya se murió. Lo que tú tratabas de hacer, el objetivo terapéutico era la parte amarilla, o sea, que es la zona de penumbra. O sea, es una zona que estaba hipoperfundida, pero todavía estaba viable. Y ese es el objetivo terapéutico cuando tú haces un tratamiento con trombolisis, salvar esa área de penumbra. ¿Ya? Entonces, de aquí viene la importancia. ¿Por qué es importante esa zona de penumbra? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la emergencia, ¿qué hace? Entonces, no le he puesto acá. Entonces, ojalá que me puedan entender este concepto. Nosotros tenemos nuestro cráneo. Ese cráneo es el continente, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese cráneo yo tengo un contenido, algunos más que otros, como les digo. Normalmente un cerebro pesa entre promedio de 1200 a 1600 gramos, ¿no es cierto? Promedio.
Entonces, el contenido intracerebral tiene básicamente tres cosas. Tiene parénquima cerebral, o sea, tiene cerebro, tiene sangre y tiene líquido cefalorraquídeo. ¿En qué porcentaje? 80% de cerebro, 10% de sangre, 10% de líquido. ¿Estamos? Entonces, todo eso, yo sé que el cráneo es inextensible, ¿no es cierto? Entonces, hay un principio que se llama la teoría o el principio de Monro-Kelly. Entonces, ¿qué dice ese principio? Que todo el contenido intracerebral está funcionando de manera armónica y que cuando hay aumentos de de volúmenes intracerebrales, hay aumentos de presión proporcionales, hasta que se rompe el equilibrio y incrementos pequeños de volumen producen elevaciones intracerebrales exponenciales. ¿Y por qué? Porque el cráneo es inextensible. Ponte, ¿no es cierto? Yo tengo un infarto cerebral. El infarto se infarta y me produce edema cerebral. Si me produce edema cerebral, me está produciendo un cuarto espacio. Entonces, si me produce un cuarto espacio, está aumentándome la presión intracerebral. Y si me está incrementando la presión intracerebral, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo de la fórmula, el flujo sanguíneo la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. Entonces, presión de perfusión es igual a presión arterial media menos presión intracerebral. Si yo tengo un stroke o tengo cualquier cosa que aumente el volumen intracerebral, me va a producir aumento de la presión intracerebral. Entonces, para yo mantener constante mi presión de perfusión cerebral, necesito que la presión arterial media se eleve. Pero ¿qué llega a la emergencia? Un paciente de repente llega un poco con una debilidad del brazo y los médicos lo examinan y le toman la presión y está en 200. Ah, no, es una crisis hipertensiva, 5 captopriles debajo de la lengua. La presión, le baja la presión arterial media, le baja, y lo que le estaba protegiendo para que no se isqueme, se hace de una zona chiquita que era, se hace un impacto granazo. Entonces, por eso, cuando ustedes estén en emergencia, a no ser que estén seguros que el paciente verdaderamente no focaliza o no tiene un déficit sensitivo, motor o de cualquier tipo, no le bajen la presión. Ya les voy a decir en qué porcentajes. No le bajen la presión, no es porque está con 200, le tienes que bajar, le tienes que meter captopril. Porque si no, tú estás haciendo una iatrogenia, tú le estás infartando, no estás haciéndole un bien si le bajas la presión sin haberlo examinado. ¿Estamos o no? ¿Me entendieron? Entonces, no se olviden, presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracerebral. Cuando yo tengo una lesión cerebral, la única que me salva para que el cerebro siga viviendo es la presión arterial media. Si yo no juego bien con la presión arterial media, lo voy a infartar. ¿Estamos o no? Entonces, el centro necrótico, más o menos cómo se extiende la onda. Por dos procesos se mueren. Cuando hay un stroke isquémico, las células se mueren porque hay necrosis y porque hay apoptosis. Eso ustedes ya lo saben desde el kinder, ¿no es cierto? Necrosis quiere decir que la célula, ¿no es cierto?, cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el aporte de oxígeno, entra la vía anaerobia, entra calcio a la célula, el calcio altera las membranas, se rompe la membrana, se lisa, se rompe la membrana, sale todo el contenido intracelular y produce la cascada inflamatoria, hace quimiotaxia, llegan todos los factores de la causa, se produce edema y se produce un edema citotóxico, ¿no es cierto? En cambio la apoptosis no, sino que se empiezan a producir proteínas que funcionan como genes, ¿no? Y hacen una muerte celular programada. Lógicamente que en un proceso de isquemia cerebral la que predomina es la necrosis, o sea, por apoptosis, por muerte celular programada se muere poco, más se muere por necrosis. Por eso es que hay edema, y por eso es que es necesario tratar el edema. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces más o menos un resumen de eso, como les digo, se alteran las vías, entra el calcio y todo eso, hay edema citotóxico, ¿no es cierto? Se rompen las membranas, lo van a ver ahí. Quedó claro lo de la presión, porque es importante. O sea, en un stroke, si tú no lo trombolizas, lo más importante es manejarle la presión. Y van a ver por qué. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ahí voy a dejar todo para que vean ustedes, ¿no? ¿Qué es importante que recuerden de la clínica? Algunas cositas que les puede ayudar. Entonces, es un resumen de la clínica. Entonces normalmente se agrupa por síndrome, ¿no? La síndrome de la arteria cerebral anterior. ¿Qué te tienes que acordar de la cerebral anterior? Que el principal sitio de delegación de la arteria cerebral anterior es el lóbulo frontal. Y del lóbulo frontal la parte media y la parte inferior. Entonces, como tú te acuerdas del homúnculo motor y tú te acuerdas que el homúnculo motor era al revés, ¿no es cierto? Para acá estaba la pierna y para acá estaba la cabeza con el dedo grandazo y la lengua, ¿se acuerdan del homúnculo? ¿No es cierto? Entonces tú te acuerdas que la cerebral anterior principalmente tiene la irrigación de la zona que controla la parte del miembro inferior.
Entonces, típicamente, si un paciente te llega con una hemiparesia, y tú le dices, señora, aplaste mi mano y que tiene una fuerza de repente 3 de 5, o sea, su fuerza 4 de 5, 3 de 5. Pero le haces que le dices, levanta la pierna y la pierna, las justas la mueven sobre la cama, o sea, tiene una fuerza de 2, incluso una de 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una hemiparesia disarmónica, o sea, no es homogénea, ¿no? Sino que predomina la pierna sobre el brazo. Entonces, cuando tienes una hemiparesia donde predomina más la pierna, lo más probable es que se trate de una afectación de la arteria cerebral anterior. Más o menos una forma de acordarse. Y entonces, como tú te acuerdas que el lóbulo frontal él es el centro de la motivación y de la voluntad, si tú tienes un paciente que lo encuentras apático o abúlico, lo más probable es que esté afectado el lóbulo frontal. Si tú tienes un paciente que era de lo más tranquilo, era bien chévere, bien respetuoso, y después tú lo encuentras en emergencia y está afanando a las enfermeras, está que se descubre, que muestra los genitales, todo eso, entonces el paciente se ha desfrontalizado, se suele decir eso, o sea, muestra signos de liberación prefrontal. Entonces lo más probable es que este paciente tenga una afectación del lóbulo frontal. Entonces lo más probable es que tenga un compromiso de la arteria cerebral anterior. ¿Estamos? Eso es la cerebral anterior en resumen. Otra cosa que tiene en el lóbulo frontal es también el centro de la mirada de seguimiento, la área 8 suplementaria. Hay pacientes que no pueden hacer seguimiento, entonces los pacientes posiblemente pueden tener una lesión a nivel del lóbulo frontal. La arteria cerebral media es quizá la arteria principal del cerebro y es la que irriga la mayor parte del cerebro, tanto en lo cortical como en lo subcortical. A diferencia de una arteria cerebral anterior, una arteria cerebral media, cuando tiene hemiparesia, va a ser apedominio facio-braquial. O sea, ¿qué le dirás al paciente? Que mueva la pierna y la va a mover relativamente bien, y cuando quiera mover el brazo, no va a poder nada. ¿Ya? Y aquí es otro concepto importantísimo que tienen que recordar, la dominancia. Entonces, ¿qué es la dominancia? La dominancia se refiere al lugar donde se encuentra el centro del lenguaje. La mayoría de personas somos diestras, ¿cierto? Los diestros, el 95% tienen su centro de lenguaje en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Y los siniestros o los zurdos, ¿qué es así? ¿No? Y los zurdos tienen la dominancia 50-50, o sea, su hemisferio dominante es 50 en el hemisferio izquierdo, 50 en el derecho. O sea, casi siempre, mejor dicho, el centro del lenguaje es el lado izquierdo. Entonces, si tú tienes un paciente con una hemiparesia y no mueve bien el brazo y tú le preguntas cómo se llama, y ¿cómo? Saca la lengua, se saca la lengua. Cierra los ojos, te obedece a las órdenes. Pero dice habla, y él se esfuerza por hablar. Entonces, ¿qué tiene él? Una fascia de expresión. O sea, él quiere decirte algo y no puede. Es básicamente una fascia de expresión. Una fascia de expresión con una hemiparesia contralateral, te está diciendo que está comprometido el centro del lenguaje. Lo más probable, entonces, ¿dónde está el infarto? En la arteria cerebral media. O sea, te ha afectado el área 44 de Bohr, ¿no es cierto? Más o menos así se saca la clínica. ¿Me entienden o no me entienden? Por ejemplo, si yo dijera así igualito, y el paciente viene y con una, mira, ya estoy diciendo, un paciente que viene con una hemiparesia